Bueno, buenas Perfecto. tardes. Bienvenidos a una nueva clase de práctica profesional de la licenciatura en Administración. Hoy vamos a continuar con el segundo encuentro de logosofía. Hoy nos va a estar disertando Mario. Así que, Mario, muchas gracias por estar y puedes iniciar cuando gustes. Gracias, Ingrid. Bueno, buenas tardes. En principio, nuevamente agradecemos el espacio. Vamos a tratar de ir rápido nomás. Tenemos bastante contenido para 1 hora y media. En realidad un poquito menos. Así que entiendo que ven la pantalla, ¿no? ¿No es así? ¿Se ve la filmina? Se ve, pero está sin editar, sin ampliar, digamos. Se ve el PowerPoint base. Ahí voy. Ahí lo ponemos a pantalla completa. Ahí lo ponemos. Aguarden un minuto. Dale. Ahí está. ¿Mm? Bueno, arrancamos entonces, ¿sí? Bueno, esta es la segunda parte, así que vamos a obviar algunas cosas que dijimos en la primera. Eh, Seguimos con la segunda parte, así que me voy a volver a presentar nuevamente. Yo soy Mario Cardoso, tengo 38 años, soy casado, tengo 3 hijos, Beltrán, Renata, Juan Martín. Soy abogado de profesión. Eh, Estuve trabajando mucho tiempo en la parte de legales de una empresa grande que se llama Alpargatas. Inclusive tenía sede ahí en Tucumán, así que la deben conocer. Después pasé por varios estudios jurídicos boutique, así que ahora tengo mi propio estudio. Me dedico básicamente a litigios de usuarios y consumidores. Yo estoy en la parte de usuarios y consumidores, así que suelo litigar esta vez con empresas en ámbito de salud, de consumo, de daños con productos, etcétera. ¿Sí? Me gusta el rugby, así que soy entrenador de rugby también. Vamos los Pumas el viernes, así que vamos para adelante. Y bueno, soy adherente de la fundación y directivo hace aproximadamente unos 15 años. Eh, y bueno, vamos a ir avanzando de a poquito en este espacio que nos dieron ahí en la Universidad Nacional de Tucumán. Nuevamente vamos a reiterar una pauta que la dijo Pablo la clase pasada, que es la atención plena, consciente, en el momento presente. Esto quiere decir que si tenemos para compartir algo con otros, por mensaje, por WhatsApp, por lo que sea, tenemos para después de clase, tenemos 1 hora 20, así que les voy a agradecer, les vamos a agradecer mucho que, que bueno, que prestemos mucha atención, ¿sí? A este breve espacio que nos dieron para tratar de desarrollar lo que vimos, ¿sí? Bueno, hubo un ejercicio que se envió la clase pasada, que la envió Pablo. Entiendo que todos pudieron acceder a ese ejercicio. Recibimos bastantes ejercicios resueltos. Espero que haya sido útil. Vamos a repasar un poco cuál era la consigna de ese ejercicio. Había que, en primer lugar, en la medida de lo posible, hacer una lectura rápida de cuáles eran las deficiencias y propensiones que se mencionaban en el libro. Eh, Había que marcar con una X aquellas que identificamos claramente como algunas que tenemos, otras que no identificábamos muy claramente, pero que sí, los demás sí nos decían, vos tenés esto, o por lo menos nos suelen sugerir que tenemos, y después hay algunas otras que son las que conspiran contra el trabajo en equipo. ¿Mm? Mario, no estarías Recibimos varias. compartiendo la presentación, ¿eh? Estás compartiendo el base. No estás avanzando en la presentación. ¿No avanza? Lo que está compartida es la pantalla base. Tenés que dejar de compartir ese y compartir la presentación, la editada. Bueno, a ver.
Vamos a volver ahí, a ver. Dejo de compartir un minuto, vamos a volver a compartir. Ahí, Ahora ¿ahí sí se está ve? el inicio de la presentación, perfecto. Perfecto, bueno, vamos a avanzar entonces con las que veníamos. Esto ya sí, ya se vio. Este era el ejercicio. Acá tenemos el listado, no quiero ser buchón, como se dice en el mundo común, pero en lo común, pero acá tenemos un listado bien de las fechas y todo. Después el profe verá todo esto. Lo que sí, había una consigna que era antes del 12 en la medida de lo posible. Si no se pudo, bueno, después este, vamos a tratar de atenuar un poquito esa consigna, pero seguramente van a recibir una invitación después y nosotros vamos a estar pidiendo algunas direcciones para poder mandar el libro físico, ¿sí? Algunos de los libros físicos que vimos. Bueno, eh, la idea ahora era ver, a ver si surge, ¿sí? Simplemente agarren el micrófono como la otra vez. Si surgieron algunas preguntas, algunas dudas, si fue difícil, fácil, si pudieron leer los libros. Bueno, los escucho unos minutitos, si quieren, dejamos un espacio para esto, alguna duda, algo con lo que no hayan estado de acuerdo, con lo que sí concuerden, algo que no se haya entendido. Por ahí puedo preguntar si leyeron todos el libro, si pudieron ver más o menos, lo pudieron ver en PDF, si pudieron, no sé si alguno se animó a comprarlo también, o conseguirlo por algún lugar también. ¿M? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que ¿Algún quieran voluntario, chicos, comentar? que quiera compartir qué les pareció la actividad? Os señalo. Vamos, Luciana. Vamos. Eh, Hola Mario, ¿cómo estás? Bueno, yo personalmente no completé la actividad. Sí tenía la intención de hacerla, sinceramente, pero se me pasó y bueno, pues estoy con un poquito de carga en la facultad también, así que no me pude hacer el tiempo de hacerla. Pero bueno, si se extiende un poquito más el plazo, la verdad que sí me gustaría poder hacerla, digamos. Pero bueno, no sé, no creo que no tengo ninguna duda. No sé si Bueno, bueno, bueno. Estás pidiendo más plazo. Bien, anotamos de Gerardo ahí a ver última, si, sí, si podemos dar seguramente plazo. en el transcurso de la charla te voy a ir molestando, así que bueno, Bueno, no comento ninguna. vamos a ir viendo algunos aspectos de este ejercicio de distintos ángulos, así que durante la actividad pueden surgir alguna pregunta, así que bien, ¿eh? ¿Alguno Perfecto. más? Hola, ¿cómo estás? Yo sí hice la actividad, la verdad que me pareció muy interesante como para autoconocerse y saber qué potenciar y en qué cosas trabajar. Así que nada, eso. Yo también hice la actividad. Gracias. Yo también hice la actividad y había algunos puntos que no los entendí. Ponele, había algunas que decían deficiencias y, por ejemplo, decía amor propio. Y yo no entendía muy bien cómo eso podía ser una deficiencia o capaz que yo lo entendí mal al concepto como lo ponías vos en la hoja. Pero fue lo único, digamos. Pero después sí la pude hacer y estaba buena la actividad. Perfecto, muy bien. Ahora, si no hay ningún otro que quiera intervenir, No, no, sigamos nomás. sigamos nomás. Bueno, respondiendo a esa inquietud que traía, no recuerdo el nombre, creo que no lo dijo igual. ¿Cómo era el nombre de la inquietud sobre el amor propio?
Camila. No importa. Mariela, No, pero Camila. Camila, discúlpame. Bueno, Camila. Mirá, la misma pregunta me la hicieron, esto lo vimos hace poco en Jujuy, me hicieron la misma pregunta. Uno lee ese listado y dice, el amor propio, ¿cómo va a ser algo negativo? ¿No? En principio, la primera aclaración que hay que hacer ahí es que cada deficiencia tiene un contenido, ¿sí? Así que hay que hacerse el contenido de eso para ver si hay alguna diferencia con lo que se entiende comúnmente por amor propio. En lo común, el amor propio es algo positivo y, digamos, siendo ese el contenido, está bien, es algo positivo. Ahora, la didáctica que te propone la logosofía, el amor propio, el contenido de eso, es decir, qué significa, implica de que en los términos en los que está perfilado el concepto de evolución, ¿sí? ¿Se explica? No sé si alguien me preguntó algo o saltó algún micrófono. Bueno, sigo. Eh, el amor propio excesivo es. El amor propio excesivo lo que impide es aprender más rápidamente, ¿sí? Lo que dice el autor en ese libro es que lo que sucede con la gran mayoría de los seres humanos es que tienen un exceso de amor propio. No nos damos cuenta de eso. ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando nos equivocamos y duele mucho. Tenemos que aprender algo y nos cuesta un montón. Es como se dice habitualmente, nos cuesta bajarnos del caballo a veces para aprender, ¿sí? Entonces, en esos términos es una deficiencia, ¿sí? Es algo como que recubre al ser humano y no le impide aprender o evolucionar lo más rápidamente posible que debería hacer, que debería poder. Ese es el contenido de amor propio, ¿sí? ¿Se entendió más o menos? Sí, perdón, sería como entender o aceptar que uno por ahí no tiene, no está, o sea, no está bien o se equivoca y trabajar en eso, digamos, como aceptar la equivocación de uno. ¿A eso se refiere? Claro, en principio hay que conocer la realidad de la cual uno parte, ¿sí? No, no es que me resto puntos, me hago un -10 y parto de ahí. No, en principio hay que ver qué es lo que tengo. Hay que hacer, como dice el autor por ahí, qué tengo a nivel intelectual, moral, espiritual, etcétera, y partir de ahí. El asunto es que es algo que es serio, realmente en serio, y toma tiempo, ¿sí? Y a partir de ahí ver cuánto tengo o no de esa deficiencia, ¿no? Va por ahí. Pero ¿Se yo entendió creo, más o menos? sí, o sea, yo sí lo entendí, pero yo creo que como que en todo caso no sería amor propio lo que sería el concepto, sería como o soberbia o egocentrismo en todo caso. Porque el amor propio yo creo que ni en su mayor medida, ni en su, o sea, no me parece que sea como una deficiencia. O sea, en todo caso el concepto no sería amor propio, sería otro término, digamos. No sé, o sea, es una opinión mía, digamos, pero capaz que la estoy rebuscando mucho, pero es lo que yo pienso por ahí, digamos. Está perfecto lo que pensás. De hecho, digamos, tenés que pensar para ir a esos conceptos. Lo que yo te diría, te invito para que no hagamos una discusión bizantina, es que vayas y veas el contenido de estas cosas que me mencionaste. Soberbia, amor propio, no sé qué otro más mencionaste. Pero hay varias, ¿sí? Egocentrismo, Fíjate con eso. precisión, egocentrismo dijiste, con precisión, qué es cada una de esas cosas, ¿sí? Desde la óptica logosófica. Y a partir de ahí, si querés, conversamos de vuelta. Pero está muy bien lo que dijiste, es algo muy lógico lo que decís. Sí, sí, son percepciones, ¿Eh? digamos. Capaz que hay algunas que coincido con lo que decís, hay cosas que capaz que las veo de otra forma, digamos. Perfecto, está bien. Bueno, si no hay más, avanzamos, ¿sí? Bueno, seguimos, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un repaso de la primera parte, simplemente mencionar algunas cosas que quedaron en forma global. Por ejemplo, vimos que la importancia de conocerse a uno mismo para evitar el auto boicot, es decir, lo importante de saber con precisión qué es lo que tengo, qué es lo que no tengo, tener pensamientos
No es lo mismo que pensar. Una cosa es el producto, otra cosa es tener la fábrica. Hay un orden específico en todo esto. La facultad de pensar o función de pensar es una de las tantas dentro del sistema mental, según lo que propone la logosofía. Hay que conocer las virtudes y deficiencias. No es algo tan rápido, no es algo para siempre, es algo que va modificándose a lo largo del tiempo, según cómo vamos avanzando en eso. Lo que propone la logosofía también es el proceso de evolución consciente para que tenga un marco integral, ordenado, preciso, ¿sí? A partir del cual empezar a trabajar. ¿Mm? ¿Se acuerdan algún otro aspecto que les haya quedado de la primera parte? Los escucho. Cualquiera, que les haya resultado interesante y no esté acá. Si no, avanzamos. ¿Avanzamos nomás? Avanzamos nomás. Bien, bueno. El objetivo de esta segunda parte, de 1 hora 30, es introducir algunos conceptos logosóficos, conocer algunas herramientas logosóficas de relativa fácil aplicación, porque lo cierto es que esto es como una aproximación. Todo estudio requiere un abordaje conceptual, no vamos a llegar a hacer eso, pero nuevamente los invito a que vean eso, que se hagan el contenido de eso. Y pongo acá como un guiño a quien esté ahí, a ver si alguien quiere profundizar. Quién sabe si despertamos algo, ¿sí? Bueno, avanzamos. Vamos con alguna caja de herramientas. Vamos a ir de a poco, a ver con qué tiempo estamos. Estamos con media hora. Este es el nivel como principiante, rookie, si quieren. Vamos a ver 3 cosas puntuales. Uno es la clasificación y selección de pensamientos. De alguna manera ya lo estuvieron haciendo con ese libro que vimos. ¿Cuándo pensar? Sacarle jugo a esa función de pensar. Un aspecto muy chiquito, muy específico, de cómo se piensa mejor a veces o cómo propone el autor que se tiene que pensar a veces. Cómo se estudia y observa un pensamiento negativo filosóficamente. Y vamos a ver un ejemplo concreto, que es el egoísmo, con el contenido logosófico. Bueno, arrancamos con el primero, vamos a ir a los pensamientos. Lo primero que hay que hacer, me parece, como siempre, avanzar en forma disciplinada, como ustedes son universitarios, siempre tienen que partir de un concepto, ¿sí? Bueno, los pensamientos que son para la filosofía son algo, de alguna manera Pablo había dicho esto en la clase pasada, había anticipado que es anterior al átomo, alguien que tomó nota dijo esto, existe un mundo mental, ¿sí? Y los pensamientos son entidades psicológicas que se generan en la mente humana, donde se desarrollan y aún alcanzan vida propia. Nuevamente, ¿sí? Entidades psicológicas que se conciben en la mente, en cualquier mente, se pueden desarrollar y pueden alcanzar vida propia, ¿sí? Esto va a tener importancia en lo que vamos a ir viendo de a poco, ¿sí? Esto es un concepto inicial. Ahora vamos a ver si se entendió con un ejercicio, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora, les voy a proponer que hagamos un ejercicio. Hay una clasificación que hace la filosofía de pensamientos, que es como una clasificación interdependiente y cuádruple, ¿sí? Ahora vamos a hacer un cuadrito, no se preocupen tanto. Los pensamientos por su origen pueden ser propios o ajenos. Por su valor pueden ser positivos o negativos. Por su naturaleza pueden ser autónomos o dependientes de la inteligencia y voluntad. Acuérdense que se generan y se desarrollan los pensamientos con vida propia, pueden tener vida propia, ¿no? Y por el área mental de influencia o gravitación pueden ser intermitentes o dominantes o obsesivos. Bueno, vamos a intentar hacer un ejercicio a ver si se puede hacer esto. Vamos a dar unos 5 minutitos, si les parece. Yo, mientras tanto, ya pueden empezar. Creo que Ingrid si nos ayudó un poquito. Tiene ahí las hojas. Por favor, Ingrid, avisanos si tenés ahí las hojas. Si no,
vamos a utilizar cuaderno. ¿Está Ingrid esto? ¿Lo podés repartir ahora? Sí, María, ahora le Veo que se estoy está compartiendo repartiendo. la Bien. actividad. Bueno, nuevamente, volviendo al concepto de pensamiento, ¿sí? Entidades psicológicas se crean en la mente humana donde se desarrollan y alcanzan vida propia, ¿sí? ¿Qué pueden ser pensamientos? Les pongo algunos ejemplos. Yo puedo observar los pensamientos en mí mismo, por ejemplo, cuando tengo corta edad, cuando tengo timidez, ¿sí? Tengo nervios para participar, por ejemplo. Me siento nervioso, siento que si digo algo en clase voy a mandar una macana, ¿sí? Ese pensamiento puede ser propio porque está en mí, o puede ser que me contagie a alguien, eso, ¿sí? En todo caso viene ahí de otro. Esto no hace falta decir nada para ver el pensamiento. Lo puedo ver en mí y lo puedo ver en los demás. Pero los pensamientos también se expresan verbalmente en forma de palabras. Uno ajeno, por ejemplo, hoy muy habitual. Después de las elecciones se va a ir todo al demonio, ¿no? Puede ser un pensamiento propio, puede ser un pensamiento ajeno, ¿sí? Puede ser algo que aparece de vez en cuando o puede ser obsesivo. Estoy todo el día pensando en eso, ¿sí? Son ejemplos que doy para ilustrar un poco a ver cómo lo pueden hacer, ¿sí? Mientras, no sé, Gerardo, si a vos se te ocurre algún otro, si se te ocurre algún otro, puede dar algún ejemplo. Ahora, mientras los chicos, si les sirve lo que vamos diciendo para darles algunos ejemplos. Y a Tome veces silencio para los dejar. propósitos interesantes, como puede ser la propia carrera, uno puede obsesionarse y en vez de estar con la serenidad y el entusiasmo de ir avanzando, se obsesiona y pasa a ser un pensamiento que pierde su valor, se convierte en una obsesión y pasa al campo de los dominantes obsesivos, por ejemplo. Está bueno, muy a tono con la realidad de la clase, ¿no? Muy bien. Dejamos un minuto más y bueno, después estaría bueno Mario, que compartamos entre todos. Sí, acá los chicos me están diciendo si podrías explicar cuándo un pensamiento es propio y es intermitente, y también cuándo es ajeno, intermitente o dominante. Y si vamos. eso lo tienen que Sí. hacer en base a su vida personal, laboral o solamente en el estudio. Lo que puede ser personal, profesional, sin caer en indiscreciones, obviamente, porque es muy importante conservar la propia intimidad para cada uno. Pero, a ver, vayamos, por ejemplo, a uno propio intermitente, ¿no? Le puedo dar un ejemplo. A ver, uno propio puede ser uno que sea el producto de lo que yo vivo habitualmente, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mi propio estudio, hay pensamientos que yo aprendí en familia, por ejemplo, mi viejo me decía, yo me acuerdo cuando era adolescente, mi papá me decía varias veces cuando me encontraba tirado por ahí, me decía, flaco, ¿terminaste de tu tarea? No, no la hice. Bueno, flaco, tenés que ser, a mí me decía así, flaco, tenés que ser responsable, flaco. Yo le ponía los ojos en blanco y seguía haciendo lo mío, ¿no? Después de mucho tiempo, cuando terminé la carrera y todo eso, en el ámbito profesional, la verdad que ese pensamiento estaba muy presente en mí, ¿no? Tuve que hacer muy poquito, lo hice propio en el ámbito de trabajo. Soy muy responsable. Si vos me das algo, es muy responsable. Digamos, sale solo, me despierta. Es propio ya ese pensamiento. ¿Es dominante? Sí, es dominante, pero positivo. ¿Sí? Y es medio autónomo también. No entremos en eso. Pero eso es un ejemplo de propio dominante, si se quiere. Intermitente, un propio, así, yo les voy dando ejemplos, ¿no? Pero que sea accesible. Un pensamiento propio intermitente puede ser uno que aparece de vez en cuando vivo determinadas situaciones. Por ejemplo, a mí me gusta ver el rugby, ¿sí? Pero a algunos, seguramente a ustedes les gusta ver deportes o ver algo, ¿no?
Y cuando se presenta una situación en un determinado ambiente, aparecen ciertos pensamientos. Por ejemplo, yo quiero que gane mi equipo, ¿no? Es un pensamiento intermitente, quizá un poquito negativo, si se quiere, depende, ahí no, pero es propio. Un poco ajeno también puede ser si viene otro y me dice, vamos, que tienen que ganar, que tenemos que salir adelante, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Algunos ejemplos. ¿Ya pudieron escribir algo? ¿O está muy difícil? Sí, por ahí sí podrías dar otro ejemplo para ver. Otro ejemplo. De ¿Cómo algo no? ajeno, me A ver, dicen. algo ajeno. Bueno, miren, esto es un ejemplo muy clásico, ¿no? Estoy en la, estoy con mis amigos, ¿sí? Estoy con mis amigos conversando acerca de algo y viene alguien y me cuenta una noticia de otro amigo, ¿no? Me dice, ¿sabía que fulanito o fulanita le pasó tal cosa? Ese pensamiento de dónde vino. No es mío. Es una noticia, obviamente, pero es un pensamiento ajeno. Que sea verdad o mentira es otra cosa. Ese pensamiento puede después seguir gravitando en mí, ¿no? Puede decir, mirá lo que le pasó a fulanito o a fulanita. Qué bárbaro, qué bueno, qué malo, qué tonto, qué inteligente, no sé. Me obsesiono con eso. Después voy y le cuento a otro. Pensamiento ajeno que se hizo dominante y yo encima lo transmití a otro. Capaz que mentira, ¿no? Bueno, ese es otro ejemplo. ¿Se ve ahí? ¿Está más claro? Eh, Te comparto uno que vos me dirás si está dentro de esta clasificación de pensamiento. A mí me pasaba que durante la carrera nosotros tenemos un plan de estudio de 30 materias y 4 talleres. Y por mis obligaciones laborales y personales me pasó de rendir la mayoría, no sé, la capaz de las 34 materias, 17 materias libre, porque tenía mucha dificultad para venir a cursar. Entonces, por ahí, cuando tenía mi grupo de amigos de estudio, compañeros que iba conociendo, por ahí me preguntaban, bueno, ¿cómo te fue? O ¿cómo saliste en el libre, en el parcial? Y la verdad que me iba siempre bien. Por supuesto que muchas veces no me iba bien, pero podía repuntar. Y me decían, bueno, es que vos tenés como mucha suerte, siempre la suerte está de tu lado. Y en un momento como que he llegado a pensar y a preguntarme a mí misma si realmente estaba teniendo suerte o estaba teniendo más bien disciplina, ¿no? Porque por ahí nadie sabía que tenía una planificación en mi estudio, que me levantaba, no sé, a las 5 de la mañana, de lunes a lunes para poder estudiar, o que tenía pocas salidas sociales porque tenía que cumplir, digamos, con mi trabajo, con la casa, con la familia, y bueno, y también tenía que avanzar en la carrera. No sé si eso será un ejemplo de que era un pensamiento ajeno, que por ahí lo habían instalado, pero después como que la verdad que te lo decían tanto que ya después me ponía a pensar si realmente era suerte lo que tenía o disciplina o porque, no sé, porque no es que me presentaba sin estudiar para rendir. Está perfecto, es un buen ejemplo. Eh, Y no, no te exime, digamos, de analizarlo más en profundidad, ¿sí? A lo que te lleva esta selección y clasificación es que vos puedas empezar a pensar, ¿sí? La función de selección es una de las funciones de la función de pensar. ¿Por qué? Porque vos observás cosas, vos empezás a ver cosas que son del mundo mental. ¿Sí? Vos empezás a observar un juicio, por ejemplo, que tiene que ver con una conducta propia. Y eso lleva a preguntas. ¿Por qué me dicen esto? ¿Será cierto o no será cierto? Y ahí eso a lo que mueve es a buscar evidencias, ¿no? A ver, esto que yo tengo, ¿se evidencia siempre así, así, así? Bueno, es todo un estudio que uno hace sobre sobre su propia psicología, sobre su propia mente.
La verdad es que es un campo amplísimo, ¿no? Pero ese es un ejemplo muy concreto de un pensamiento ajeno que nos puede hacer dudar acerca de algo que puede llegar a ser una virtud. Ese trabajo, esa tarea te la dejo a vos, ¿no? Pero a lo que va esto es que esa selección después puede hacer que yo pueda llamar a ese pensamiento. Entonces yo lo llamo el pensamiento de disciplina. ¿Cómo? Me ordeno, me propongo cosas, me pongo a hacer algo, muevo la voluntad. Y después ese pensamiento cuando está muy, muy fuerte, viene solo. Viene solo. Cuando voy a estudiar algo, ya con un tiempo de anticipación viene y me golpea la puerta de la casa mental, si querés, para poner una imagen, y me dicen, che, hagamos esto. ¿Y quién te está diciendo eso? Es un pensamiento propio, es una virtud, ¿no? Y así con cuántas cosas que se puede hacer, ¿no? ¿Algún otro ejemplo que hayan podido, otro que haya podido ver con esto, si les resultó accesible el ejercicio? Chicos, ¿alguien? Ahí te paso con Si Rocío. no avanzamos, ¿eh? Dale. ¿Uno Bueno, más? yo quiero compartir el mío, por ejemplo, no sé, o sea, mi papá, por ejemplo, siempre nos dice a nosotros, o sea, nunca él siempre cuando se enfermaba iba a trabajar igual, como que es muy obsesivo en ese sentido, y como que a mí, por ejemplo, me cuesta mucho pedir permiso si tengo que, o sea, hacer algo justo en el horario laboral, como que también como que lo hice propio. No sé si estaría bien, Ah, pero sí bueno, siento que sea otro como ejemplo, muy, muy concreto. Rocío dominancia. era tu nombre. Sí. Rocío, otro ejemplo muy concreto. Miren, otra cosa a la que lleva a preguntar, o sea, cuantos más preguntas se generen con relación a este tipo de cosas, más van a pensar. Por ejemplo, cuando yo identifico algún pensamiento, digo, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene esto? ¿Cuál es el origen de esto? A veces es en la familia, ¿eh? A veces no. A veces viene mucho más de atrás todavía. A veces son cuestiones hasta sociales, culturales. A veces son los ambientes que propician determinados pensamientos. Positivos, no todos negativos, ¿no? En el ámbito de la facultad, por ejemplo, todos están, en la gran mayoría, con un propósito. Entonces, es mucho más difícil solo que si estoy acompañándole, ¿no? ¿Cuál es el origen de esos pensamientos? ¿No? Fíjense que esto lleva a pensar con un poco más de profundidad, no es un ejercicio exclusivamente psicológico, nos lleva a los conceptos también, ¿no? Bueno, muchas gracias, seguimos con nosotros, ¿sí? Muy buenos los ejemplos. Voy a seguir. Mario, está silenciado. Seguimos, perdón, me había silenciado. Seguimos para adelante. Un ejemplo claro, este creo que es Quino, el que con una genialidad absoluta plasmó este ejemplo, ¿no? Que nos suele suceder a muchos. Bueno, vamos por el recurso 2. ¿Cuánto pensar? Hay que sacarle jugo a esa facultad de pensar, ¿bien? Pero esto viene no sin una aclaración que es muy, muy importante. Esto es como una rendija sobre cómo se trabaja intensivamente en el ámbito de la Fundación Logosófica cuando esto se hace con habitualidad, ¿sí? Así que vamos a ver algo muy específico que dijo el autor, que obviamente que puede despertar algunas preguntas, algunas inquietudes, muchos reparos, pero nuevamente es como algo que vemos muy escuetamente, muy sintetizado, que tiene que ver con cómo trabajamos al estudiar la filosofía, la propia psicología, ¿no? Bueno, el autor dice por ahí que cuando se quiera pensar, no deberá nunca forzarse esa facultad
en momentos de tristeza, de desánimo, de amargura, sufrimiento, de violencia. Deberá buscarse entonces el momento feliz. ¿Mm? Entonces, para traducir un poco esta, si se quiere, fórmula, para aprender nuevamente con muchas aclaraciones dejadas de lado acá, dice que no dice que no hay que pensar cuando estoy triste. No, si estoy en el trabajo y tengo que pensar algo, porque lo tengo que resolver, lo siento, hay que pensar, hay que tratar de sacar la solución, no dice eso, ¿sí? Pero lo que dice es que la función de pensar, como la conocemos muy poquito todavía, como la plantea la filosofía, hay que tratar de sacarle el mejor rinde posible. Entonces, cuando estoy triste, desanimado, amargado, sufriendo, enojado, por ahí no es el mejor momento, porque se confunden los pensamientos con la función de pensar. En cambio, hay que buscar esos momentos de felicidad, de entusiasmo, de esperanza, de confianza, para tratar de sacar el mejor rinde posible de esa función, ¿no? Traigo esta imagen simplemente para que veamos, para que pensemos. ¿No? Esto que le pasa a Gaturro y que nos debe pasar muy seguido. Probablemente si yo pienso el sábado, no es lo mismo que si estoy pensando el lunes, ¿no? Obviamente que todo esto tiene una implicancia conceptual detrás, ¿no? Como conceptúa al trabajo, al esfuerzo, a las vacaciones, al descanso. Hay todo un desarrollo conceptual que no podemos desarrollar, ¿no? Pero claramente, si yo estoy pensando en el trabajo, un sábado probablemente piense distinto a cuando estoy el lunes a las 7 de la mañana con una reunión con el jefe que me está haciendo alguna observación, ¿no? O que yo tengo que hacer alguna observación como líder. Probablemente si pienso algo en la que tengo que corregir o llamar la atención a alguien, un martes no es lo mismo que un domingo, ¿no? No sé qué les parece esto, pero claramente es así. Ahora les propongo brevemente, a ver, que hagamos un intercambio, haciendo un esfuerzo por recordar, por ejemplo, estas dos pautas, estas dos premisas, ¿sí? Tratando de acordarme, a ver, en 2 minutos, a ver, cuál fue la mejor decisión que tomé en lo profesional, en mi vida, con amigos, en la facultad, en el trabajo, en la familia, hasta ahora, ¿no? Y si fue una buena decisión, una mala decisión, tratar de acordarme también cómo me sentía en ese momento, ¿sí? Empieza ahora esa consigna. Vamos a dar 2 minutos. Mientras tanto, les voy a seguir hablando para facilitar un poco esta consigna. ¿Se entendió la consigna? Hay que tratar de acordarnos de una buena decisión que hayamos tomado o mala y tratar de ver cómo me sentía cuando tomé esa decisión, ¿sí? Vinculándolo con este segundo recurso de cuándo tengo que pensar. A ver si podemos establecer alguna especie de parangón o vinculación entre cuando me siento de una forma, pienso así, cuando me siento de otra, pienso así, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, sí, Mario. Sí, bien, bueno, ¿Ahora lo ustedes mientras van compartimos trabajando, o continúas bien, con la... continúo 2 minutos, 1 minuto, 2 minutos para mientras Bueno, ustedes van escribiendo, cuando quieran compartir, me dicen, quiero compartir, quiero avanzar, quiero decir algo, y directamente hablan, así yo me caso, ¿sí? Pero bueno, para facilitar un poquito más, por ejemplo, a nivel conceptual, fíjense, la filosofía plantea un equilibrio entre el sentir y el pensar, ¿sí? Quiere decir que si tengo un estado de ánimo determinado, es probable que la función de pensar, que muchas veces está reservada al intelecto, funcione mejor, ¿sí? Esto contraría un poco a lo que se dice comúnmente, que hay que pensar con frialdad, ¿no? No significa dejar de lado la lógica, el razonamiento. Pero probablemente cuando estoy con un mejor estado de ánimo, cuando acompaña mi sentir,
probablemente tome mejores decisiones. La función de pensar está un poquito más facilitada. ¿Sí? ¿Mm? Habiendo aclarado eso, a ver si alguno tiene algo que mencionar con relación a esto. ¿Eh? ¿Tenemos algún valiente? Acá conseguimos un voluntario. Adelante. Bueno, yo no sé si es la mejor decisión que he tomado en mi vida, me parece como muy extremo, pero sí sé de muy buenas decisiones que he tomado. La que primero se me viene a la cabeza cuando digo una muy buena decisión que he tomado ha sido cuando, parece medio joda porque era chico, pero tenía 11 años y iba al Tulio y tenía que decidir si, normalmente se decide ahí si uno sigue en el Tulio o en el MASA, que es un colegio técnico o un colegio bachiller en el secundario. Y mi viejo iba al técnico, que es otro colegio técnico, y mi mamá quería que yo vaya al Tulio. Y yo decidí por mi cuenta ir al MASA, por seguir de un primo o algo por el estilo que iba a ese colegio. Y la verdad que tenía una fuerte influencia por los dos lados de mis viejos y como que me hacía dudar si ir a este colegio o no. Y al final creo que una de las mejores cosas que me ha pasado, digamos, por el tema de que lo quería mucho el colegio, los amigos, valores, qué sé yo. Así que bueno, yo creo que esa es una muy buena decisión que he tomado por mi cuenta a temprana edad, por así decirlo. Bueno, muy bien. Fíjense que hubo muchos factores ahí. Está muy buena la experiencia. Lo importante, fíjense con esto también, es que hay que volver sobre esas situaciones y ver cuáles son los factores que contribuyeron a eso, ¿no? Eh, si tenemos algún otro valiente, puede avanzar, ¿eh? Pero, por ejemplo, hay otras situaciones, trabajo en equipo, tengo un equipo con el que trabajamos, es muy distinto cuando yo tengo que decir algo y estoy enojado y cuando tengo que decir algo y me doy un tiempo para ver la mejor forma de decirlo. Son situaciones muy diferentes las unas. Me pasaron las dos cosas, ¿no? También he recibido de otros ese tipo de pensamientos, si se quiere, cuando estaban enojados y cuando no estaban enojados, ¿no? Pero fíjense que hay muchos factores que contribuyen a que la función de pensar tenga un mejor producto, el mejor producto posible. Nos vamos a equivocar, obviamente, pero cuanto mayor equilibrio hay, mucho mejor. Y después hay que observar, ¿no? ¿Algún otro valiente Bueno, yo o valiente? acá, bueno, creo que en mi caso yo sí tengo como mi mejor decisión. Bueno, yo toda mi vida me gustó hacer mucho deporte y creo que la mejor decisión que tomé yo fue el día que decidí, yo corro en karting y fue el día que yo decidí correr mi primera carrera. Eso creo que me marcó para mí un antes y un después en todo. A ver, tenía creo que 15 años, 14 años. Y bueno, y ahí decía cómo me sentía en ese miedo. Creo que en ese momento creo que jamás me sentí tan asustado. O sea, era la primera vez que me subía, que no sabía qué iba a pasar. Y bueno, creo que a partir de ahí, o sea, las cosas han sido totalmente distintas y no sé, no me imagino cómo sería, cómo estaría ahora si no hubiera decidido eso yo. Muy bueno, muy bueno. Nuevamente, hay algunos aspectos más profundos que cada uno tiene que descubrir sobre cómo va pensando y decidiendo a lo largo de su vida, ¿no? Por ejemplo, eh, tenemos tendencias hacia un lado o hacia otro. Tendencias hacia, por ejemplo, lo artístico, lo deportivo, lo social, algún estudio particular, y hay algunas facilidades con relación a eso, ¿no? No es casual eso, no es casual que la función de pensar o las experiencias me lleven hacia determinado lado, ¿no? Cuanto más consciente soy de eso, mucho mejor, ¿no? Pero, ¿por qué sucede eso? ¿No? Es una buena pregunta. ¿Por qué tengo una tendencia hacia un lado o hacia otro, hacia ciertos aspectos? A veces pueden coincidir con el ámbito familiar,
pero a veces no. Entonces eso es muy interesante también de estudiar, ¿no? Bueno, ¿algún otro que quiera compartir sobre el ejercicio? Así no avanzamos, ¿eh? Vos decime, Ingrid, si ves algún valiente, alguna valiente más, si no, seguimos avanzando. Perdón. No, no creo que nadie más. Bueno, voy a compartir pantalla otra vez. Seguimos. Bueno, esto también, como venía diciendo, sirve para que veamos un poquito más hacia allá, ¿sí? De a poquito nos vamos a ir introduciendo en algunas cuestiones un poquito más profundas, si se quiere, ¿sí? No sé ustedes, pero a veces cuando uno toma contacto con algo, puede tener la impresión de que hay más detrás. ¿Mm? Y eso que hay más detrás puede implicar algo sobre lo que hay que prestar atención. ¿Eh? Esta tercera herramienta, ¿sí? O de alguna manera, cómo se estudia y se observa un pensamiento, en concreto vamos a dar un ejemplo acá, apunta a eso, ¿sí? A que el que tiene la impresión de que hay un poco más detrás, haga doble clic sobre eso. ¿Mm? Bueno, vamos a ver puntualmente una de las deficiencias que vimos en el libro. Seguramente, si alguno tuvo oportunidad de leer, habrá podido hacerse un poquito más del contenido, ¿sí? Pero vamos a leer este pensamiento de eficiencia que resulta interesante para hacer doble clic. Dice, el egoísmo es una deficiencia cuya raigambre asciende a edades primitivas. Sigue, ¿no? Cuando en permanente lucha contra el rigor del medio, los seres humanos tan solo atendían a su defensa y conservación. Esta deficiencia está íntimamente relacionada con el instinto de conservación, despertado en el individuo por imperiosa necesidad de la vida. ¿Sí? Bueno, acá en esto que parece, no sé cómo, si le resultó fácil, difícil de entender, pero está subrayado adrede en algunos aspectos, ¿sí? Fíjense que el autor, hoy me preguntaban sobre la diferencia entre una cosa y otra, en cada uno de estos hace un doble clic como si fuera un estudio también un poco antropológico del ser humano, ¿no? Es decir, vamos a ir un poco más hacia el origen de ciertos pensamientos, de ciertas cosas, por qué pensamos así, ¿no? Entonces dice que el egoísmo asciende a edades primitivas, dice. Imagínense el ser humano en estadios muy, muy primitivos todavía, pero muy, muy primitivos. Por ejemplo, donde no hayan todavía más que clanes, no había un lenguaje todavía muy establecido, habían agrupaciones de seres humanos, ¿no? Entonces, el medio, el rigor, era bastante bravo, digamos, ¿no? Claramente tenía que atender a su defensa y conservación contra los animales, contra otras tribus, contra otros, ¿no? Y había algo que es ese instinto de conservación. Entonces, el egoísmo, visto desde ese punto de vista, es algo, si lo consideramos en ese contexto, algo natural, si se quiere, ¿no? Es algo natural. Es decir, tengo que vivir. Para vivir tengo que defenderme, tengo que alimentarme, tengo que ver quiénes son mis amigos, quiénes son mis enemigos, en fin, ¿no? Ahora, avancemos, no sé, ¿cuánto? ¿10.000 años en la humanidad? ¿Existe todavía el egoísmo? ¿No? Es una buena pregunta. ¿Por qué existe todavía? Pero fíjense conectándolo con esto que se acaba de decir. ¿Todavía es necesario ese instinto de conservación? La respuesta puede ser sí. ¿Por qué? Porque claramente necesito alimentarme, necesito sobrevivir, necesito
bastarme a mí mismo, formarme, defenderme del medio, ¿sí? O sea, sí es necesario todavía. Ahora bien, habiendo habido tanto avance en la humanidad, digamos, tanto progreso técnico, ¿por qué sigue existiendo aún eso como algo, como algo que tiene que subsistir cuando no tendría que subsistir, ¿no? Bueno, acá hay una imagen que es muy elocuente de Quino, no sé si lo conocen, pero claramente hay dos extremos, ¿no? También hay conceptos detrás de esto, que cada uno se lo dejo a su propio criterio para que lo puedan analizar, ¿no? Pero fíjense, acá la conservación de uno, de unos cuantos, depende de uno solo, ¿no? Hay una medida que probablemente en uno y otro se rompió, ¿no? Hay algunos muy cómodos y hay otros que no la están pasando muy bien, ¿no? Nos podemos situar de cualquiera de los dos lados. Es decir, si a mí me toca ser el que rema, claramente yo veo lo otro y digo, ¿por qué hay tanto de ese lado? Yo tengo tan poco, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y del otro lado hay otro tanto que dice, yo no tengo por qué hacer eso, que lo haga otro, ¿no? Bien, fíjense lo que dice también el autor adicionalmente a esto. Dice que esta deficiencia, este pensamiento, el egoísmo, opone tenaz resistencia a la evolución consciente y dice, oscurece mucho el camino del conocimiento de sí mismo. ¿Por qué? Dirán, es una buena pregunta. Los invito a que lean el libro en relación a esto. ¿Mm? Vamos a ir a un ejercicio y de a poco vamos a tratar de ir explicando esto, a ver cómo nos va. ¿Mm? Fíjense, vamos a hacer concentrándonos en la materia que estamos llevando adelante, ¿sí? Con relación a este enfoque del egoísmo, ¿sí? Les propongo que pensemos en esta pregunta. ¿Cuáles son las cosas que oponen tenaz resistencia y oscurecen, en este caso concreto, mi desarrollo como mejor persona, mejor profesional, mejor jefe, mejor amigo? ¿Se entiende la pregunta? ¿Se entendió la pregunta, la consigna? No, ¿la podía repetir, por favor? Creo que no entendimos. La consigna es la siguiente. Tengo que pensar cuáles son las cosas que oponen resistencia a mi desarrollo como mejor persona, mejor profesional, mejor jefe, mejor amigo, etcétera. ¿Sí? Pensemos rápidamente a ver cuáles son esas cosas que me impiden ser mejor. ¿Sí? Esa es la consigna. Mientras tanto, yo voy dando algunos ejemplos, dejo ya la consigna. Después, si hay algún valiente que quiera tratar de responder esto, vamos avanzando. ¿Sí? Bueno, algunos ejemplos que podemos dar, pero por ejemplo, con relación al egoísmo, ¿sí? A esta deficiencia, dice. Hay una cuestión muy vinculada al egoísmo que tiene que ver con reservar toda la parte material, ¿sí? A la parte material a qué me refiero, que lo único que puedo, en lo que me tengo que concentrar es en la parte material, descuidando lo otro. La parte material me refiero a la parte material, a todo lo que puedo ver exclusivamente, dejando de lado todo lo que no se ve, lo inmaterial. Lo inmaterial que sería las virtudes, los pensamientos, los sentimientos, ¿sí? Entonces, el egoísta perdón, el pensamiento de egoísmo lo que hace es que vuelque todo hacia la parte material exclusivamente, ¿sí? Que solamente me concentre en desarrollar eso dejando de lado eso. ¿Bien? ¿Qué cosas pueden oponer tenaz resistencia en mi desarrollo como mejor persona? Podemos volver al ejemplo, a lo que ya hicieron, al ejercicio que hicieron con las deficiencias y las propensiones.
¿Sí? ¿Se entendió la consigna? Si no se Sí. entendió, seguimos, ¿sí? Si es un poquito difícil, lo dejamos ahí. Bueno, si querés yo comento un poco lo que para mí personalmente por ahí Vamos, vamos. puede ser. Yo creo que por ahí, no sé, un poco la soberbia que tenemos todos, porque yo creo que en parte todas las personas tienen un poco, digamos, de soberbia, de que por ahí que cree que ser, creo que sé todo, o creo que sé mucho de algo, cuando no es así. Y por ahí quizás alguien me está intentando explicar algo y tiene la razón, y yo por ese pensamiento, digamos, de soberbio, no lo escucho o no estoy abierto a escucharlo, y eso, no, eso dificulta, eso hace que yo no me desarrolle como en cualquier ámbito, profesional, como persona, en la facultad, en cualquier lado. Quizás por ahí, no sé, viene un pierna que tiene 5 años menos que yo y me quiere explicar algo y decir, no, ¿qué me va a explicar este pendejo a mí, por ejemplo? ¿No? Se me ocurre un ejemplo, como para ponerlo así, como para ponerlo más puntual, digamos. Y yo creo que, bueno, Está nada, perfecto. eso. Está muy, muy bueno. Eh, Dentro del libro de Eficiencia de Propensiones hay un desarrollo vinculado a este, ¿sí? Está muy buena la observación. De hecho, el autor dice por ahí que la soberbia impide el desarrollo de sentimientos humanitarios. Así que imagínense si es algo en lo que hay que trabajar. De todos modos, es un primer diagnóstico que cada uno tiene que hacer, ¿sí? Por ahí no es la soberbia, ¿eh? Por ahí es otra cosa. Fíjense que al principio había una pregunta sobre el amor propio, por ejemplo. ¿Sí? Voy a recordar algo que se dijo en la clase pasada que estuvo muy bueno también. ¿Eh? Yo, digamos, tomé nota de las preguntas que habían hecho. Había alguien que había comentado algo sobre cuando estaba en el trabajo pensaba en la familia, cuando estaba en la familia pensaba en el trabajo. No sé si lo recuerdan, ¿no? Fíjense que a veces, eso me sucede a mí también, pero es muy difícil, digamos, luchar con algo que no sé qué es, ¿no? No sé qué fuerza ponerle. Fíjense, si yo meramente me limito a diagnosticar lo que tengo, pero después no sé cómo vulnerar eso, es muy difícil. Lo que les propone la logosofía no es convertirse en meros diagnosticadores de la psicología ajena o de la psicología propia, sino que es conocer cuáles son las fuerzas que tienen que usar, desarrollar cada uno por sí mismo para oponerle resistencia a eso, ¿no? Puntualmente con relación al egoísmo, por ejemplo, la antideficiencia, es decir, el pensamiento que propone el autor para sacarse esa o para eliminar esa deficiencia, es el desprendimiento. ¿Sí? El desprendimiento, los invito a que lean en qué consiste eso, pero lo que dice es que, eh, digamos, todo tiene su medida. De alguna manera, esto es un poco la interpretación que yo hago, ¿no? Los invito a ir al autor de todos modos, pero fíjense, todo tiene su medida. Es decir, es muy importante llegar, por ejemplo, a una situación económica favorable. Obviamente que es muy razonable. Es muy importante tener recursos, procurarse lo mejor posible para uno. El mejor auto que puedo, la mejor casa que puedo, la mejor pareja que puedo, a la que puedo aspirar, eso no está mal de ninguna manera. Ahora bien, hay una medida, ¿sí? En donde esa medida, cuando termina, empieza a pasar cierto límite, se empieza a hacer un poco nociva, ¿no? Cuando tengo demasiado de algo, cuando estoy pensando excesivamente en eso. Puede ser el dinero, puede ser el mejor auto siempre, puede ser las mejores notas, pueden ser el reconocimiento de los demás, puede ser la fama, ¿no? Entonces, realmente estas cosas, fíjense, si yo no solamente diagnostico y no hago nada más, ¿qué voy a ir a la parte espiritual? ¿No?
¿Cómo voy a ir a la parte espiritual, que es una cuestión un poco más profunda, si yo no puedo resolver eso? Obviamente que es algo gradual y se avanza de a poco, ¿no? Pero el concepto que tiene la filosofía de lo espiritual requiere que pensemos, que conozcamos cada vez mejor a uno mismo. O si no, ¿qué voy a ir ahí? Es muy difícil, es muy, muy difícil, ¿no? Pero fíjense, vuelvo al slide anterior. ¿Se acuerdan lo que decía? Esta falla opone tenaz resistencia a la evolución consciente y oscurece el camino del conocimiento de sí mismo. ¿Sí? Entonces, esta y otras deficiencias es muy importante trabajarlas para ir a lo más importante, que es la parte espiritual de cada uno y de cada uno, ¿no? Bueno, si no hay otro valiente, ¿hay algún otro más que quiera comentar algo más sobre esto? Si no, avanzamos, ¿eh? Ya tenemos Te 20 paso minutos. con Aníbal. Perdón, ¿no escuché? No, yo te quería consultar, por ejemplo, el tema del estrés. Sucede que cuando uno tiene estrés, por ahí le baja bastante el humor, porque, bueno, aumenta el cansancio, o porque cuando se siente presionado por las tareas que tiene que cumplir y ya sabe como que no va a llegar a cumplir con todo, eso hace que afecte las relaciones con las relaciones familiares, sobre todo con el entorno que es más cercano, como que te dicen algo, te preguntan algo y uno estalla. Y por ahí yo siempre me pregunto qué es lo que puedo hacer con esto, cómo puedo aprender a manejar el estrés, porque siempre voy a tener obligaciones y no puede ser que cada vez que sienta que tengo la soga en el cuello, tenga que tener algunas situaciones un poco desagradables o intercambio de palabras y después tener que andar pidiendo disculpas por todo lo que pasó. Y bueno, entonces por ahí lo que yo hago primero es plantearme, saber que tener en cuenta y aprender de que no todo lo voy a poder controlar. Hay cosas que sí y otras que están fuera del alcance de uno y que no está mal hacerlo. Saber que sí, muchas veces va a pasar que uno no va a llegar con el tiempo para cumplir con todo y que no, eso no tiene nada de malo porque, bueno, somos personas, tenemos un límite de tiempo, nos vamos a cansar y por ahí también aprender a hacer el equilibrio entre el descanso y el trabajo, pero realmente cuando estoy descansando, no sé, un domingo, no estar pensando en el trabajo porque eso como que te hace que te canses más y al final no estás trabajando ni tampoco estás descansando bien. No sé si eso sería un ejemplo. Está muy bueno el ejemplo. Nuevamente, tiene que ser motivo de estudio de cada uno lo que vive, ¿no? Este, está muy bueno el ejemplo. Creo que todos tenemos presiones, todos vivimos también hay que tener presente, yo creo que a veces no nos damos cuenta de eso, pero vivimos en un mundo intensísimo, donde todo ocurre rapidísimo. Tan solo hace 10 años atrás no existía la velocidad que existe hoy en relación a la vida, ¿sí? En relación al trabajo, en relación a la automatización, en relación a las presiones, en fin, ¿sí? Ahora bien, hay que descubrir las causas de eso, ¿no? Hay que descubrir las causas. Y para eso, nada más importante que estudiarse a uno mismo ahí, ¿no? Pero pongo algunos ejemplos, algunas pautas que pueden llegar a servir en relación a esto. Eh, es muy importante, por ejemplo, saber cuándo uno está desordenado y cuándo está ordenado, ¿no? A mí me sucede, por ejemplo, que tengo millones de cosas para hacer. Yo vivo en un ámbito súper estresante. Muchas de las cosas que hacemos en la oficina tienen que ver con cuestiones de salud, ¿sí? Amparos, cuestiones vinculadas a esto. Entonces, estamos constantemente corriendo con plazos, con preocupaciones gigantescas. Ahora bien, en el desorden, eso es el doble de estresante, ¿no? Es el triple de estresante con el desorden. Entonces, en algún momento yo me planteé que tengo que ser muy, muy ordenado. Tengo que seguir sistemas, tengo que seguir procedimientos, tengo que seguir cosas. Así, porque de otro modo
lo agravo yo solo, ¿no? Así pueden haber muchas causas. Pueden haber desatenciones, por ejemplo. O a veces, por ejemplo, cuando tengo que cortar con un pensamiento, hay que cortarle la cabeza, como se le dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un viernes estoy con una situación muy compleja en el ámbito familiar y tengo que resolver algo en el ámbito laboral, lo tengo que saber cortar, lo tengo que saber cortar, ¿no? Es decir, hasta acá llegaste, listo. Después te dejo para otro rato. Otro recurso puede ser anotarse, ¿no? En el ámbito de la Fundación Logosófica, la logosofía, consignamos muchas cosas y eso ordena mucho. ¿Qué quiere decir consignar? Escribimos con un método, digamos, con una forma ordenada, de manera de ver qué es lo que está pasando. A veces ni siquiera sé qué es lo que me está pasando, hasta que voy pensando, a ver, esto me pasa por esto y esto y esto, ¿no? Entonces, la idea es, miren, el mundo mental, el mundo sensible, todo nuestro mundo interno que tenemos, conocemos solamente la fachada. Muchos conocemos solamente la fachada. Algunos, con suerte, llegan a entrar al hall o al living, pero no conocemos el baño del mundo interno, la pieza, el balcón, el patio, ni qué decir. Es algo inmenso para conocer. Desconocemos mucho, está todo desordenado, es un montón de cosas ahí que no sabemos dónde poner, ¿no? Entonces, fíjense todo lo que hay para aprender en ese sentido. Hay un montón, ¿no? Bueno, muy bueno el ejemplo. Si no hay otro valiente, avanzamos porque ya estamos casi hacia el final. ¿Algo más con relación a esto? No, no, no hay más voluntarios. Bien. Bueno, muchas gracias. Seguimos entonces. Otra vez. Ponerse las lentes con otra óptica, ver que hay mucho más detrás. Llegamos a la parte final, el intercambio final. Es muy importante, ¿sí? Hacerse esa pregunta, me parece, ya como conclusión de todo lo que vimos hasta ahora. ¿Mm? Les dejo esta pregunta, ¿sí? A ver, me parece que acá sí podemos participar todos. Para el ámbito profesional está bueno que cada uno pueda decir, me llevo esto, me llevo tal cosa para estudiar, me pareció bueno esto, no estoy de acuerdo con esto, no me gusta, no sé. Un montón de cosas que pueden decirse y que pueden llevarse para la vida profesional. Perdón. Les dejo esta pregunta, ¿sí? Y le dejo otra atada a esta pregunta, que para el que es perspicaz, para la que es perspicaz con todo esto, claramente se hizo esta otra que sigue, que es esta. Si solamente sirve para mi vida profesional todo esto, ¿no? Entonces, volvemos a esta pregunta. ¿Para qué saber todo esto para mi vida profesional? ¿Y solamente es para mi vida profesional esto? ¿Mm? Bueno, tenemos unos minutitos más. Ahora sí, me parece que ya todos tienen posibilidad de decir algo con relación a esto. Tenemos unos 10 minutos, puede ser un poquito más, un poquito menos. También es la oportunidad para hacer preguntas, para traer inquietudes, alguna duda, algo que no se haya entendido. Eh, para mí, la verdad que hablar de estos temas es un placer, me gusta mucho. Estudio filosofía por eso hace mucho tiempo, Gerardo también, Pablo también es un veterano junto con Gerardo, tienen más tiempo que yo en la filosofía, pero yo descubrí esto también en el ámbito universitario, así que si yo lo hubiera conocido mucho antes, hubiera sacado mucho más jugo, ¿no? Así que bueno, les dejo esta última pregunta, ¿sí? De ¿para qué me sirve todo esto para el ámbito profesional? Y si ven que hay algo más, alguna duda, alguna pregunta, bueno, me, me silencio y los escucho. Los escuchamos. ¿Cómo estás, Mario? La verdad que me ha parecido muy interesante, algo que es algo que uno no se detiene a pensar en el día a día. Tal vez me ha gustado la pregunta de
de cuál ha sido la decisión más importante y cómo me he sentido en ese momento, como que me ha permitido mirar para atrás y entender también un poco a dónde estoy hoy, por qué, cómo. Y lo de los pensamientos ajenos también, que vos decías mucho que muchas veces la raíz está en la familia o no, como que está bueno darse el lugar a identificar esas cosas también para hacerse a un lado de ciertos pensamientos, ciertas cuestiones que tal vez llevamos con nosotros sin saber que, sin entender que no son propias, digamos. Entonces, me pareció como re interesante eso y respecto a la pregunta de si esto sirve solamente para la vida profesional, me parece que en lo absoluto. Yo toda la charla he estado pensando más que nada en mi vida personal, académica, amistades, familia, todo. Y también, obviamente, en lo profesional, por más que tengamos muy poco camino hecho. Así que nada, me ha parecido realmente muy interesante, por lo menos, por más que no tengamos los conocimientos profundos, poder parar a pensarlo y analizarlo, cuestionarnos eso. Así que bueno, nada de eso. Muchas gracias, buenísimo. Gracias. ¿Alguno más? ¿Alguna más? Sí, yo también agradecerte por la charla y me pasó lo mismo que mi compañera, como que lo enfoqué más del lado yo persona, alejado de mi yo estudiante o profesional, y siento que conocerme desde ese punto, como que fueron las dos clases de introspección, de pensar mucho, y de ahí como completarme como persona y de ahí empezar a pensarme de yo en distintos campos, como que me gustó eso, así que te agradezco. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguno más? ¿Alguna más? ¿Alguna duda? ¿Algo que quiera manifestar? Bueno, ¿Que yo quiera como reflexión comentar? general de las dos charlas me llevo mucho lo que hablaban digamos, de conocerse a uno mismo y lo más importante de eso, digamos, me parece que es una herramienta, o no sé si es una herramienta, pero algo que te va a permitir saber qué cosas están a tu alcance y qué cosas no. Y a partir de eso, saber qué cosas vos puedes dejar que te afecten y cuáles no, digamos. O sea, si hay algo que yo no está a mi alcance, debería trabajarlo en mi cabeza para que esas cosas no me afecten, digamos. Y eso aplica para todo, digamos. O sea, laboral, familiar, en cualquier ámbito me parece eso lo que más rescato, digamos, de las dos charlas. Muchas gracias. Muy bueno, muy bueno. Qué bueno que haya servido mucho. Bueno, Mario, también agradecerte por las charlas. La verdad que creo que, como decía mi compañero, el conocerse uno mismo va más allá de lo profesional. Creo que uno no puede separar o ser profesional y personal. Muchas veces están muy relacionados, porque tiene que ver con nosotros, obviamente. Y creo que justamente el conocerse a uno mismo es una herramienta o algo muy importante, digamos, también para llegar a ser un mejor profesional todavía. Yo creo que todo lo que vos hablaste me parece que tiene que ver mucho con el relacionarse con otras personas y, como dicen mis compañeros, conocerse uno mismo para poder identificar cuando, por ejemplo, uno está equivocado o cuando uno tiene que asumir responsabilidad por algunas cosas que hace o que, no sé, o que, por ejemplo, tener esa capacidad de reconocer, digamos, los defectos de uno mismo o todas esas cosas que uno por ahí no se da cuenta, también ayuda mucho no solo a lo profesional, sino a lo personal. O sea, yo creo que mejorando lo personal, digamos, se mejoran muchas cosas, lo que sería profesional es como que un efecto en cadena, digamos. Entonces, yo creo por ahí capaz que todo lo que vos dijiste está todo interrelacionado, pero partiendo de la base de lo personal, para mí, digamos. Y no sé, a mí me llevo todo lo que dijiste de algunas cosas que me parecieron muy interesantes, por ejemplo, el saber reconocerse y conocerse uno mismo, sobre todo, digamos. Gracias, Mario. Gracias, gracias. Les comento, algunos de los objetivos de la logosofía son
el conocimiento y el desarrollo profundo, dice el autor, de las funciones de estudiar, de aprender, de enseñar, de pensar, de realizar, ¿sí? No hablamos mucho sobre la parte espiritual ahora, ¿sí? Pero todo esto, como bien lo decía la que intervino anteriormente, no me dijo el nombre, está relacionado. La parte espiritual tiene que ver con el conocimiento de sí mismo. Está todo integrado. No puede estar todo fragmentado, ¿no? No sé si había alguno más, si no, estamos ya para cerrar. Tengo algunas cositas más que comentar. Avanzamos nomás. Bien. Ahí se ve, ¿no? Bien. Bueno, los que nos enviaron por correo electrónico el ejercicio ya desarrollado, probablemente les llegue alguna invitación vía mail para una instancia de algún curso vinculado a lo que vimos, ¿sí? El que no nos haya enviado eso, desde ya que le dejamos acá nuestro mail, de todos modos se lo pueden preguntar a Ingrid o a Marcelo, que muy amablemente estuvieron a disposición desde siempre. La verdad que no nos queda más que agradecerles. Nuevamente queda abierta la invitación a los libros logosóficos, se pueden bajar en PDF, no es necesario comprarlos, eso es muy importante mencionarlo, pero para los que tuvieron la posibilidad de enviarnos. Después, el que nos pidió un poquito más de plazo también, estaría bueno que nos envíe un mail, así le podemos enviar algunos de estos. Eh, Así van a tener oportunidad de profundizar un poquito más acerca de esto. Uno de los objetivos también, si bien era la materia y darlo en el ámbito de este espacio que nos dieron ahí en la Universidad Nacional de Tucumán, eh, el de profundizar un poquito más acerca de esto. Esto es solo un pantallazo muy inicial y superficial acerca de algo que nosotros venimos trabajando, aplicando, investigando hace mucho tiempo. Y la verdad, seguramente hablo también por Gerardo y por Pablo, que ha generado muchos cambios en nuestra vida y bueno, básicamente conduce a eso que tanto anhelamos, que tiene que ver con ser felices, ¿no? Con ser felices, con tener más confianza, este, en acercarse realmente y con rigor a ciertos conceptos, del universo, de Dios, de la parte espiritual, en fin, toda una serie de cosas que ahora no podemos desarrollar extensamente. Pero desde ya te agradecemos mucho el espacio ahí y bueno, quedamos a disposición nuevamente. Cualquier inquietud nos escriben. Ingrid tiene nuestro contacto de cualquiera de los tres. Y bueno, desde ya quedamos muy agradecidos. Y bueno, nos vemos la próxima. Probablemente hagamos otra instancia en Tucumán en forma presencial. No ahora a fin de año, pero sí quizá el año que viene. Así que quizá, si hay alguno que haya quedado más interesado, será la oportunidad para vernos presencialmente y conocernos. Bueno, Ingrid, muchas gracias a todos. Desde ya Muchas gracias, les Mario, agradezco desde el la espacio. cátedra. Te queremos agradecer a vos, a Pablo, a Gerardo por estos dos encuentros y también a toda la Fundación Logosófica. Y bueno, muchas gracias, creo que fue muy productivo para toda la clase. Bueno, muchas gracias y bueno, me despido, les mando un abrazo fuerte a todos. Hasta luego, gracias. Chau, chau. Bueno, con esto finalizamos la clase de práctica profesional. Nos vemos la próxima semana.